¿Alguna vez has pensado que Dios puede utilizar a una persona común para cambiar la vida de muchas personas? Hoy conoceremos la historia de Felipe el Evangelista, un hombre que no fue tan famoso como Pedro o como Pablo, pero que Dios lo utilizó poderosamente para llevar el mensaje de Jesús a ciudades enteras, a un funcionario africano y a muchas personas que necesitaban escuchar las buenas noticias. Su historia nos enseña que no necesitamos ser los más conocidos para ser útiles en las manos de Dios. Acompáñame a descubrir esta historia de Felipe el Evangelista. Muchos confunden a Felipe el Evangelista con Felipe el Apóstol, pero son dos personas diferentes. Felipe el Evangelista aparece por primera vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia necesitaba hombres fieles para ayudar a servir en las mesas. Estaban buscando hombres fieles y la Biblia dice que les dijeron que buscaran 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y uno de ellos fue Felipe. Así que Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Él no comenzó predicando grandes sermones, él comenzó sirviendo. Y esa es una gran lección. Antes de usar a una persona en público, Dios suele probar su fidelidad en el servicio. Sirviendo en pequeñas tareas. No importa la tarea que tú estés haciendo, sea una tarea grande, reconocida o sea algo pequeño, no importa, porque Dios ve tu servicio y Dios sabe el valor que tiene ese servicio para muchas personas y Dios recompensa a la gente. Cuando Felipe estaba sirviendo, él comenzó haciendo lo mejor que podía, haciendo lo mejor para el Señor y para las personas, porque la Biblia dice que todo lo que hagas, lo hagas como para el Señor y no para los hombres. Así que Felipe no le importaba lo que tuviese que hacer, él lo hacía como para el Señor. Después de la muerte de Esteban, la iglesia sufrió una grande persecución. Muchos creyentes tuvieron que salir corriendo y abandonar Jerusalén. Esto parecía una tragedia, pero Dios tenía grandes planes. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 8, verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y entre los que fueron esparcidos, allí estaba también Felipe. Felipe fue uno de los primeros misioneros, uno de los que fue también perseguido, pero él no se quedó pensando como, ay bendito, pobre de nosotros, pobre de mí, ¿qué voy a hacer ahora? Él se decía, ¿de veras ustedes se creen que pueden detenernos? Por el contrario, ahora vamos a salir a evangelizar a mucha gente. Y eso fue lo que hicieron. Por donde quiera que iban, la Biblia dice que iban anunciando el Evangelio a todas las personas. Así que hicieron lo que Dios les había dicho que hicieran desde el principio, que fueran por todo el mundo a compartir el Evangelio con todas las naciones. La Biblia dice que cuando Felipe salió de Jerusalén, se fue hacia el norte, hacia una región llamada Samaria. Sí, Samaria, esa región donde muchos judíos no querían ir. Sin embargo, Felipe no permitió que los prejuicios detuvieran la misión. Allí él proclamó a Cristo. Y la Biblia nos dice en Hechos capítulo 8,
los versos 6 en adelante, dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Qué hacía la gente? La gente estaba escuchando atentamente, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué significa eso? Que Felipe también hacía milagros en el nombre de Jesucristo. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. ¡Wow! La gente era libertada. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¡Wow! La gente que escuchaba iban con sus enfermos, con los paralíticos, con los cojos, y Felipe estaba allí orando y con el poder del Espíritu Santo sanaba a las personas. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿En dónde fue eso? En Samaria, esa región que por mucho tiempo tanto los discípulos como los judíos, nadie quería ir a esa región porque los tenían como que, espérate, estos son unos mestizos tan mezclados con gente que no es judía. Por lo tanto, no podemos juntarnos con ellos. Gente que discriminaba. Muchas personas discriminan a otros, ya sea por la raza, por el color, por diferentes cosas. Nosotros como creyentes en Cristo no podemos hacer acepción de personas. Felipe sabía eso. Y Felipe viajó hacia el norte, hacia esa región que él sabía que mucha gente no quería ir. Él estaba allí. ¿Y sabes qué pasó? La gente empezó a creer en la palabra de Dios. Y muchos fueron bautizados porque un hombre llamado Felipe estuvo dispuesto a compartirles el evangelio. ¿Y tú? ¿Estarías dispuesto a compartir el evangelio con gente que los demás dicen, no te pases con ese, mira? No podemos hacer esas cosas. Tenemos que compartir el evangelio con todos el mundo, con todas las personas. Así que Felipe, un hombre que nunca había proclamado el evangelio, ahora lo estaba haciendo. Tampoco había sanado a nadie. Sin embargo, Dios le dio a Felipe el poder de sanar a los enfermos y muchas personas fueron sanadas porque Felipe obedeció a Dios. Y la Biblia dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio, el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¡Wow! El poder de Dios que actuaba en Felipe sacudió a Samaria y muchas personas empezaron a responder el mensaje. ¿Y sabes qué pasó? Pedro y Juan fueron hasta Samaria para ver esto que estaban comentando tanta gente, a ver si era cierto. ¿Cómo es posible que esta gente estaban recibiendo el Espíritu Santo? Ellos fueron a comprobarlo y vieron que sí, era cierto. Muchos creyentes estaban en Samaria y también entonces Pedro y Juan impusieron las manos en las personas y les dieron la bienvenida a la iglesia. Los samaritanos, que antes habían sido menospreciados por los judíos, ahora eran bienvenidos en la iglesia. No sabemos cuánto tiempo estuvo Felipe predicando allí en Samaria. No sabemos cuánto tiempo se quedó, pero sí sabemos que después de cierto tiempo Dios tenía una nueva dirección para Felipe. Así que recibió una dirección divina para lo que iba a seguir y Felipe entonces emprendió su marcha hacia la región de Gaza. La Biblia dice que un ángel del Señor se presentó donde Felipe y le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Así que él estaba allí en Samaria
y tuvo que viajar entonces por el camino de Jerusalén hacia Gaza, hacia el sur, un lugar que dice la Biblia que era desierto. ¿Por qué Dios enviaría a Felipe a un desierto? Eso Felipe no lo sabía, pero lo iba a descubrir en el camino. Felipe no sabía por qué Dios lo había enviado allí, pero obedeció y al llegar se encontró con un hombre de Etiopía, y no un hombre cualquiera, sino un oficial importante, el tesorero de la reina de Etiopía. Y estaba viajando en un carruaje y él iba leyendo, y en esa época se leía en voz alta. Y Felipe, Dios le dice a Felipe, el Espíritu Santo le indica a Felipe que se aproxime al carruaje, y Felipe obedeció, y cuando Felipe se acerca, él empezó a escuchar que este hombre estaba leyendo del libro de Isaías. ¡Wow! Uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y Felipe le pregunta que si estaba entendiendo lo que estaba leyendo, pero como el etíope no sabía de Jesús, no entendió lo que significaban esas escrituras. Y entonces le dice, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me las explique? Felipe estaba allí porque Dios tenía un propósito con él. Y este hombre invitó a Felipe a que subiera a su carruaje para que se sentara con él y le explicara las escrituras. Qué hermoso privilegio, qué hermosa oportunidad la que tuvo Felipe. Entonces Felipe empezó a hablar con él y empezó a explicarle lo que anunciaba el Evangelio, lo que decía Isaías, que Isaías es el que profetiza el nacimiento de Jesucristo, su vida, su obra, su muerte, su resurrección. Y Felipe empieza a explicarle toda esta palabra. ¡Wow! Este etíope estaba tan interesante, tan interesado, tan deseoso de conocer más, que en un momento dado ellos llegan cerca del agua y él le dice, mira, por aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe lo que le contestó fue, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él le dijo, mira, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carruaje, descendieron ambos al agua y Felipe lo bautizó. Un escritor de nombre Ireneo dijo que este hombre regresó después a Etiopía y difundió la historia de Cristo por toda la región, por toda la tierra. Ustedes pueden creer eso. Felipe predicó a un hombre, pero ese hombre le anunció el evangelio a toda esa nación. Por eso decimos que tú, no importa lo que tú creas que haces poquito, ese poquito Dios lo puede multiplicar. Porque Felipe decía, ¿qué yo voy a hacer allí en el desierto? En un desierto no hay nada, no hay nadie. Pero allí se encontró con un hombre importante y ese hombre difundió el evangelio que Felipe le compartió. Felipe quizás no sabía o no se enteró cuánto su palabra se había prosperado, se había multiplicado por esa región de Etiopía. No sabemos si Felipe lo llegó a saber, pero Dios sí lo sabía. Y Dios sabía que este hombre era un instrumento de Dios y que necesitaba a alguien como Felipe que estuviera allí dispuesto a acercarse a él y a compartirle la palabra de Dios. Por eso tú eres importante, porque muchas personas necesitan conocer la palabra que no importa cuán sencilla sea, mucho más importante, porque con la sencillez la gente entiende más. La gente necesita escuchar ese mensaje que tú tienes. La iglesia primitiva creció porque los cristianos no dejaron de anunciar el evangelio, aunque fueran esparcidos por las diferentes naciones.
Hoy en día la iglesia también sigue creciendo porque las personas al conocer de Jesús quieren que otros le conozcan. Así que comparte de Cristo. El capítulo 8 del libro de Hechos termina diciendo, pero Felipe se encontró en Azoto. O sea, cuando terminó de bautizar allí al etíope en la región de Gaza, después se fue a la región, apareció en la región de Azoto. Allí estuvo también evangelizando y predicando. Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Puedes creer eso? Desde Azoto, toda esta región, él fue predicando, anunciando el evangelio y bautizando a los que creyeran hasta que llegó a la región de Cesarea. ¡Wow! Felipe el evangelista. Él siguió cumpliendo el plan que Dios tenía para su vida. Luego, él siguió compartiendo el evangelio y finalmente llegó allí a la región de Cesarea. Y volvemos a encontrar a Felipe nuevamente en el capítulo 21 del libro de los Hechos, viviendo allí junto a su familia. Felipe solo obedeció una pequeña instrucción, pero su obediencia llevó su evangelio a otra nación, a la nación de Etiopía y a otras regiones. No solamente estuvo allí trabajando y sirviendo en Jerusalén, llevó el evangelio a Samaria, fue hasta la región de Gaza, estuvo en Azoto y llegó hasta Cesarea, compartiendo la palabra del Señor. Años después nos encontramos nuevamente con Felipe en el capítulo 21 del libro de los Hechos, porque Pablo lo visitó. La Biblia dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, o sea, Felipe se quedó viviendo allí en Cesarea, de Felipe el evangelista, así es como lo conocen ahora, que era uno de los siete escogidos para servir a las mesas desde el principio de la iglesia primitiva, posamos con él, o sea, se quedaron allí con él. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos qué hicieron, estuvieron compartiendo, me imagino que los viajes, Pablo hablando de los diferentes lugares que había visitado y Felipe también compartiendo de sus experiencias. Este tenía 4 hijas, Felipe tenía una familia, tenía 4 hijas. Y mira lo que dice la palabra, hijas doncellas que profetizaban. ¡Wow! Felipe no era un rey, no era un gobernador, no era un general, era un evangelista, un hombre dedicado a compartir las buenas noticias. Pero el mejor legado que dejó fue un legado en su casa, en su hogar, donde tenía 4 hijas y las 4 profetizaban, las 4 conocían de Cristo y daban a conocer, lo daban a conocer como había hecho Felipe, su padre. ¡Wow! Felipe no solamente predicó con palabras, también dejó un legado en su familia. ¡Wow! Dios te está llamando. No, quizás no te está llamando para que prediques a muchas personas, pero sí que dejes un legado de fe en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu comunidad. Tal vez con un amigo, un vecino, un compañero de trabajo. Ese puede ser un mayor legado que tú hagas en esta vida. Compartirle de Cristo a alguien para que ese alguien también pueda conocerle y darlo a conocer. Una vida puede cambiar para siempre la historia. Felipe, quizás no muchos lo conozcan, pero hizo un trabajo grandioso para el Señor. Evangelizó a los samaritanos, fue a donde este etíope, donde este hombre de una región de Etiopía en África dio a conocer también el evangelio allá. Tú también
puedes ser alguien como Felipe. Recuerda, Dios usa a las personas dispuestas, disponibles, obedientes y llenas de amor por los demás. Y tú puedes ser uno de ellos, como lo fue Felipe. Nos vemos en un próximo video. Chao.